Buenas chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver un tema extremadamente importante basado en la programación orientada a objetos. Una programación que se adapta mucho al lenguaje de programación Java. Este es clases. Las clases como tal son estructuras que nos permiten solventar mediante cierto conjunto de estructuras un problema, orientado como tal a una estructura en la vida real. Estas estructuras son constructor, atributos, propiedades, métodos o funciones. Una vez dicho esto, es importante comprender que todo en la estructura de Java, ya sea interfaces gráficas, sea librerías o como tal la propia programación que nosotros creamos, está compuesta por clases. Por más bonito que parezca, siempre va a haber una clase detrás de una interfaz gráfica, por ejemplo. Cuando hablamos de un JFrame, estamos hablando de una clase que hereda de otra clase. Por ende, es muy importante que comprendan este tema. Ahora, para nuestro inicio de lección, vamos a comenzar con un aspecto básico y este es la creación de una clase desde cero. Para ello nos vamos a ir a File, New Project, Java Application, vamos a crear un nombre para crear el nombre del proyecto. En este caso le voy a poner POO, Programación Orientada a Objetos. Y aunque es prácticamente igual crear un main class, que es una clase principal, para nuestros efectos no la vamos a crear. Una vez dicho esto, como pueden ver en la sección de proyectos se crea el proyecto POO, pero este no contiene nada. Ahora, para crear nuestra clase, vamos a almacenar la misma dentro de un paquete. POO, igualmente lo vamos a llamar. Una vez creado nuestro paquete, procedemos con crear un nuevo ítem. Este es un Java Class. Le ponemos un nombre. Como les mencioné anteriormente, el objetivo de crear clases es que éstas virtualicen en código algún objeto de la vida real. En este caso, por ejemplo, vamos a virtualizar a una persona. Entonces, nuestra clase como tal se va a llamar persona. Una vez predefinida la clase como tal, ya podemos utilizarla en cualquier lado. De esta manera, para saber si lo que estamos haciendo es correcto, vamos a crear un Java Main Class para poder llamar a dicha clase. A esta le vamos a llamar principal. Este nos va a facilitar el testeo de nuestra clase. Por ende, aunque nuestra clase como tal no contiene nada en este momento, ya existe y por ende podemos declararla. Es muy importante que en esta parte comprendamos qué es una declaración de un objeto y un instanciamiento de un objeto. Para poder declarar el objeto simplemente establecemos el nombre de la clase, en este caso persona, y posteriormente un nombre predefinido por nosotros, objpersona, punto y coma. Con esto ya podemos establecer la funcionalidad o por lo menos establecer que hemos declarado un objeto de tipo persona, mismo que al tratar de utilizar nos muestra los métodos por defecto que contiene una clase. No obstante, es muy importante comprender el hecho de que en este momento objpersona contiene simplemente un único valor y este valor es null, vacío. En otras palabras, a pesar de que hemos creado una clase y que la hemos declarado, esto es como una reservación en un hotel. La reservación existe, pero no estamos utilizando la habitación en este momento. Por ende, necesitamos como tal poder utilizarla. Para poder utilizar la habitación, siguiendo la metáfora que estoy utilizando de los hoteles,
utilizamos el instanciamiento. Para ello, utilizamos la palabra reservada new y el nombre del constructor. Se preguntarán, ¿cuál constructor? Si en la clase persona no viene nada. Bueno, para fortuna de nosotros, cuando creamos una clase, esta viene implícita con un constructor por defecto, el cual lo único que va a hacer es simplemente cargar el obj persona con algo. ¿Cómo sabemos que lo que estoy diciendo es cierto? Pues con el método de debugueo. Para ello, entonces, vamos a seleccionar un breakpoint y vamos a proceder a correr el código. Como pueden ver, en este momento la línea de código cayó exactamente en el breakpoint del instanciamiento. Pero antes de correrlo, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a poner el objeto persona dentro de un observador. En este caso, ustedes pueden ver cómo el obj persona, a pesar de estar declarado, no contiene absolutamente nada. A esto nos referimos con el hecho de reservar, pero no utilizar. No obstante, al momento de nosotros aplicar el instanciamiento, podemos ver cómo el obj persona adquiere un valor implícito de tipo persona, permitiéndonos el constructor no solo utilizar el objeto como tal de la clase que estamos creando, sino todo lo que ella contiene, espacio de memoria, variables primitivas o atributos, mejor dicho, que en su momento estaremos utilizando en este ejemplo. No obstante, recuerden, al momento de declarar un objeto, este tiene tanta relevancia como en donde es declarado. En este caso, nosotros lo estamos declarando dentro del main, lo cual quiere decir que cuando el main termine, cuando el main muera, entonces el obj persona también morirá. Por lo tanto, también puedo declararlo como un objeto global. No obstante, esto depende del consumo de memoria que ustedes vayan a utilizar al momento de trabajar con clases. Y por supuesto, es extremadamente importante el saber dónde, cuándo y cómo hacerlo. No solamente es poner una línea de código. Una vez que predefinimos el hecho de que podemos declarar e instanciar un objeto, también es importante aclarar que esto lo podemos hacer en una línea, declarando e instanciando en una sola línea de código. No obstante, es extremadamente importante aclarar que si se puede hacer en dos líneas por separado es por un motivo, y ese motivo en su momento, bajo ciertas circunstancias, será revelado. No obstante, todo depende mucho de la lógica que el programador utilice al momento de desarrollar el código. Asimismo, cuando ya tenemos declarada la clase, tenemos que irnos a pensar en qué atributos son los que componen a una persona, qué características componen a una persona. Será como nombre, apellido, edad, o fecha de cumpleaños o profesión. Todo depende de lo que queramos realizar. En este caso vamos a utilizar atributos sencillos, por ejemplo, nombre, apellido 1, apellido 2. Y edad. ¿Ok? Una vez establecidos los atributos, es importante también mencionar los modificadores de acceso. Dichos modificadores son public, protected, private o default.
Para nuestro efecto y como práctica general, el modificador de acceso para un atributo es el private. Se preguntarán, ¿para qué ponerle private a un atributo? Bueno, esto es extremadamente importante y es para no darle libre paso a alguien que coloque valores que no tienen que ver con lo solicitado. En nuestro caso, para poder contemplar el acceso a datos para los atributos, utilizamos las propiedades. Una forma fácil de utilizar las propiedades es dándole clic derecho a la pantalla y seleccionando la opción Insert Code. Esto generará los getter y setter. Los getter y setter son la forma en la cual nosotros ingresamos o extraemos datos de los atributos. En otras palabras, son métodos, pero métodos específicos orientados a los atributos. El get como tal, y como se puede observar, es una función, por lo tanto tiene que retornar un valor. En otras palabras, esta es la forma en la cual nosotros extraemos información. El set, por otro lado, simplemente es un método que almacena información dentro del atributo por medio de un parámetro. En otras palabras, esta es la forma en la cual nosotros almacenamos información. Esto es la forma en la cual nosotros interactuamos con los atributos. Y utilizamos esto porque al ser métodos podemos programar dentro de ellos. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos concentrar la edad, tomando en cuenta que estamos hablando de una persona, podemos generar un filtro para asegurarnos de que no venga una edad absurda, ya que es un valor numérico y puede almacenar una cantidad numérica absurda. Pero centrándonos en la realidad, podemos establecer un criterio como si edad es mayor o igual a 0, por supuesto. Y edad sea menor o igual a 150, suponiendo que Matusalén vino a inscribirse. Una vez que tenemos predefinido esto, dejamos claro que no se va a poder meter información que no sea específicamente de este rango. Esta es una habilidad propiamente de las propiedades de get y set. En otras palabras, poder controlar la información que va a llegar a nuestros atributos. Una vez establecidas dichas propiedades, podemos ir de nuevo a la clase principal y asimismo poder llamar al obj_persona y ver que tenemos acceso tanto al get como a los métodos sets, donde perfectamente podemos establecer valores como el apellido, número 2, el nombre, y la edad. Una vez establecida la edad, es importante establecer que no podemos meter datos como 200 por la restricción que acabamos de crear con anterioridad. En este caso tenemos que crear o meter datos que estén dentro del rango de 0 a 150. En este caso utilizaremos un valor como 25. De esta manera, es importante aclarar que nuestro objeto persona, en el momento de haber sido instanciado, generó espacios de memoria para estos valores. En otras palabras, si nosotros solamente declaramos el objeto, no podemos acceder a estos espacios de memoria. Únicamente lo podemos hacer hasta instanciarlo y propiamente sobre este objeto, sobre el objeto obj persona.
Si yo en determinado caso declaro otra variable llamada objpersona1, es importante aclarar que este es otro espacio de memoria diferente al objpersona que existe arriba. Por lo tanto, cuando nosotros instanciamos este objeto, creamos otro espacio de memoria que podrá almacenar otro tipo de información. Si nosotros llamamos al objpersona y le utilizamos el constructor, es importante aclarar que el constructor va a crear nuevamente el espacio de memoria predefinido por los atributos, o sea, vacíos. En otras palabras, estaré borrando la información o sobreescribiéndola con un objeto persona completamente nuevo. Entonces, es muy importante aclarar, entender y comprender la utilización de el instanciamiento y la declaración de las clases cuando son utilizadas como objetos. Una vez comprendido esto, podemos empezar a trabajar con una clase mediante la carga de un constructor predefinido por mi persona. Un constructor predefinido por mi persona puede generar cualquier tipo de código. No obstante, el constructor se define por un aspecto importante y es que lleva el mismo nombre de la clase. En este caso, un constructor puede también llevar parámetros y de esta manera crear un constructor que instancie directamente nuestros atributos con valores sin la necesidad de pasar por los sets. No obstante, hay que tener mucho cuidado porque la edad no está siendo afectada por nuestro condicional. Si quisiéramos afectarla, entonces nos traeríamos dicha condicional dentro de nuestro constructor. De esta manera, también puedo controlar el ingreso de la edad dentro del rango de 0 a 150. Estas cosas son importantes aprenderlas y comprenderlas. Pero también es importante aclarar que al momento de yo haber creado mi propio constructor, el constructor que existía por defecto dejó de existir. Ahora existe el constructor, el cual me solicita la información, pero con los parámetros de nombre, apellido, apellido 2 y edad. Pero si yo quiero manejar un constructor por defecto, eso no es un impedimento. Para ello puedo crear otro constructor. En otras palabras, insert code, constructor, y sin marcar ninguna de las opciones le doy generar. Esto crea un constructor por defecto. Y este constructor como tal no recibe parámetros. A esto se le conoce como sobrecarga de constructores y es la existencia de múltiples constructores. Pero los múltiples constructores deben diferenciarse por la cantidad de parámetros que son ingresados. Es muy importante aclarar que por un estándar, los constructores como tal deben de contener los valores por defecto en caso de que no lleven parámetros. Esto con el fin de que estemos seguros de que la información que nosotros estamos teniendo en nuestro objeto es como tal la establecida por defecto. En este caso, un nombre, que es un string, la instanciaremos con espacios en blanco. El apellido 1 también y el apellido 2 también. Así como la edad, ya que es un entero, le instanciaremos con un 0. Esto es una forma de crear dos constructores. Y como pueden ver, en este momento ya dejó de darnos problemas, porque ahora ya tenemos dos constructores. De tal manera, ya hemos visto tres de las secciones de una clase. En este caso, atributos, constructores
propiedades. La última sección, en realidad vamos a pasarla de largo porque en realidad es como tal la creación de métodos o funciones que interactúen con nuestros atributos. En otras palabras, es crear algoritmos de mediano, bajo o posiblemente alto nivel, pero que siempre interactúen con nuestros atributos, dejando claro que pueden ser procedimientos o funciones que vayan a necesitarse. Por ejemplo, crear un public void, crear un nombre. Esto que estoy haciendo simplemente es creando un método por defecto, un método vacío en resumen. Pero lo estoy haciendo simplemente para que puedan ver cómo el mismo se ve reflejado en OBJ persona. De tal manera que entonces al momento de yo crear mis métodos también puedo llamarlos dentro de mi objeto OBJ persona que es de tipo persona. Que tengan buen día.